Buenas tardes, bienvenidos a Secretariado de Clínicas y Sanatorios. Vamos a arrancar con la primer clase de terminología médica. En este caso, yo voy a trabajar sobre dos libros importantísimos que les voy a dejar en el Classroom, en la plataforma, para que puedan ir estudiando y revisando. La idea es ir trabajando la terminología médica desde el cuerpo humano, hacerlo dinámico, fluido. En principio van a tener dos libros importantes, como yo les decía, en PDF. El primero es el libro Argente de Semiología. Es un libro de referencia, es un libro que tiene absolutamente todo. Nosotros vamos a ir viendo terminología médica tanto del cuerpo como de los estudios complementarios que se le pide al paciente y todo lo que es, por ejemplo, terminología de laboratorio, de análisis clínicos, análisis de sangre, análisis de orina. Todo ello es importante porque a la hora de ser secretario, secretaria de una institución de salud, uno va a manejar muchas historias clínicas, uno va a manejar información, a uno se le va a solicitar resúmenes, tanto de historia clínica como para derivación. Entonces, ¿cuál es la importancia? Eso es lo primero que vamos a ir trabajando y a partir de ahí vamos a ir entendiendo la terminología médica, introduciéndonos de lleno en el día a día de la práctica en un sanatorio, en una clínica. Muy bien, en primer lugar, familiarizarnos con el libro. Son dos. El primero, como yo les decía, es el Argente. En el Argente vamos a arrancar de la parte de signos y síntomas generales. En esta parte, que está en amarillo, que es el capítulo 4, vamos a ir, digamos, puntualizando a partir de lo que puede pasarle comúnmente a los pacientes que acuden a una clínica. Vamos a ir puntualizando signos y síntomas, vamos a ir puntualizando patologías, estudios de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos el manual de terminología médica o Medical and Nursing and Allied Health Dictionary, como se llama originalmente. Este diccionario o manual de terminología médica está escrito con absolutamente todo lo necesario, no solo ahora, sino en toda la práctica que vayamos a tener, ¿sí? Es un manual de consulta, es un manual importante, es un manual que lo van a consultar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en principio, antes de pasar de lleno a los términos, vamos a ir aclarando qué es terminología médica. Obviamente, la terminología médica es un vocabulario con definiciones específicas, con definiciones, digamos, acuñadas hace mucho tiempo, que fueron madurando y fueron definiendo qué le pasa al cuerpo y qué hacemos nosotros para investigar lo que le pasa al cuerpo, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos encontrar algunos términos en la historia clínica que sean lo habitual que la sociedad menciona, ¿sí? Por ejemplo, la gran mayoría sabemos que no se dice, por ejemplo, dolor de cabeza, sino se dice cefalea. Entonces, si nosotros no estamos familiarizados con la terminología, podemos llegar a recibir una derivación de un paciente en la cual venga una hoja para ser internado o para ser evaluado por un clínico o un neurólogo de nuestra institución. Vamos a recibir una hoja detallada del médico que la deriva o lo deriva a nuestro paciente, detallada con todos los datos, y va a decir
Derivó al paciente, Juan, porque presenta cefalea severa de 48 horas de evolución, sin signos de foco neurológico, sin otros signos de alteración motora, sin signos de alteración puntual del sistema nervioso, para ser evaluado, estudiado por especialista, ¿sí? En este caso puede ser neurólogo, y para que se le soliciten los métodos de diagnósticos correspondientes, como tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear. Entonces ya en esto, que es una derivación simple, que la podemos llegar a ver muchas veces, eh, por lo menos una por día, ¿no? Uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Y qué hago? Bueno, lo primero que tengo que saber es que tengo un turnero, que tengo un equipo de profesionales en la institución, al cual tengo que ir derivando todos los pedidos médicos profesionales. Tengo a la persona que viene y dice, me derivó mi médico de cabecera. Perfecto. Agarro los papeles, agarro la derivación del paciente y leo esto que yo les acabo de decir. Digo, bueno, cefalea es un dolor, cefalea severa es un dolor severo. Entonces tomo las medidas necesarias, hago sentar al paciente, le aviso al neurólogo, tengo un doctor, tengo un paciente con un dolor severo de cabeza, una cefalea severa, no le voy a poder decir dolor, le voy a decir una cefalea severa que fue derivado por su médico de cabecera, no tiene signos neurológicos, no tiene signos generales de alteraciones, aparte de su cefalea, y no tiene alteraciones en la marcha. El médico que lo deriva le solicitó una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética nuclear. Entonces, le doy el turno con usted para que lo vea hoy y le voy solicitando al sector de imágenes de mi clínica un turno para una tomografía axial de cráneo y una resonancia magnética nuclear de cráneo. Cuando estén, yo les voy a avisar a usted, que va a ser su neurólogo de cabecera, cuál es el resultado de las imágenes, se los voy a traer, se los voy a adjuntar a la historia clínica. Entonces ven como en una situación común de todos los días, uno necesita un manejo fluido de lo que es la denominación o vocabulario médico científico. Si no, sucede esto: dos personas que hablan en un idioma distinto no se comprenden, no se comprenden, y pueden haber errores o simplemente falta de consignar objetivamente qué le pasa al paciente. No es lo mismo decir que tiene un dolor de cabeza el paciente y punto, a que tiene una cefalea severa que necesita un diagnóstico lo antes posible. Estas cuestiones uno las tiene que ir conociendo, ¿sí? Entonces, bueno, terminología médica es justamente una rama del conocimiento del cuerpo humano, del ser humano en general, en forma integral. Es una ciencia, ¿sí? La terminología médica dentro de la medicina es una ciencia adecuada para la comunicación y expresión de todo lo que le pasa a mi paciente. Tiene el propósito de expresar con términos precisos, un poco complejos a veces, conceptos, ideas, acciones e intervenciones que van a realizar los profesionales sobre la persona. También tiene algo que es importantísimo, que es la unificación de criterios, ¿sí? Cuando yo digo
tiene anemia severa, el paciente, anemia severa, los médicos de acá de Argentina saben lo que es, los de Alemania saben lo que es, los de Italia, Francia, etcétera, saben de qué me estoy hablando. Si yo les digo, bueno, el paciente tiene los glóbulos rojos bajos y una hemoglobina menor a 5, no es lo mismo. Si yo les digo, tiene una anemia severa que requiere transfusión de por lo menos 2 unidades de glóbulos rojos, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, es distinto, es un profesionalismo distinto, un significado distinto para las personas y para los médicos y para los enfermeros y todo el equipo de salud. Nosotros vamos a ser parte de un equipo de salud, por lo tanto, el idioma es importantísimo. Entonces, hay, bueno, algunas palabras que son términos principales acuñados hace mucho tiempo en la historia de la medicina. Obviamente no nos vamos a meter en la historia de la medicina, es muy rico y muy lindo para ahondar de dónde salió cada palabra, pero la idea es ser prácticos y puntuales. Sí, saber como curiosidad que digamos, las terminologías fueron acuñadas y son derivadas del griego y del latín como base fundamental, ¿sí? Entonces, la terminología médica, como yo les dije, la van a tener en el manual de terminología médica, van a poder, digamos, ahondar y consultar. Mi idea es esta, que cada pregunta que ustedes tengan en cuanto a una derivación, a una historia clínica, a un diagnóstico, si no lo recuerdan concretamente, vengan y lo lean, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, raíz, conceptos básicos. Entonces, hay algunas palabras que tienen su raíz, que es una base para el resto de palabras, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz de una inflamación, tenemos que saber que la inflamación, por ejemplo, es itis, pero tenemos que saber de dónde viene. Entonces nosotros la podemos separar. ¿Qué decimos? Itis, que está delante de la palabra, refiere a inflamación. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿inflamación de qué? Tenemos posteriormente que, después de separarla, vemos que empieza con aden, de adeno, que son ganglios linfáticos. Entonces, a mí se me hincha un ganglio linfático, por ejemplo, por una faringitis, que ya ahí separamos faringitis de faringe, itis, inflamación de faringe, faringitis. Se me hincha un ganglio del cuello o submaxilar, que son los típicos que podemos palpar. Digo, tengo una adenitis, inflamación del ganglio. Entonces vamos a ir viendo de a poco esta terminología importante. Ya sabemos que itis es inflamación. Y al separar la palabra, lo que está antes o lo precede puede ser
el órgano, en este caso adenoganglia. Ahora, cuando yo digo adenopatía, la palabra patía se refiere a la enfermedad de o alteración de. Entonces, ¿cómo hago? Digo, si patía es enfermedad y atrás tengo adenopatía, significa que hay una alteración patológica del ganglio. Entonces yo tengo un pedido de derivación, que esto es re frecuente, un pedido de análisis patológico, por anatomía patológica. Entonces recibo un frasquito del cirujano con un ganglio adentro, y el pedido del cirujano dice: solicito análisis anatomopatológico de un ganglio cervical, en este caso estábamos hablando de un ganglio cervical, por adenopatía, de origen desconocido. Punto. Entonces yo digo adenopatía porque yo recibo un frasquito con algo adentro, pero no sé qué es. Entonces digo adenopatía es un ganglio. El cirujano le sacó un ganglio del cuello y me mandó el pedido. Entonces yo con eso lo llevo a anatomía patológica y yo, secretaria médico de la clínica, les digo a la recepcionista de anatomía patológica o al médico o médica de anatomía patológica: disculpe, doctor, doctora, le traigo un ganglio del paciente tal, nombre, apellido, DNI, etcétera, que fue derivado por el cirujano o extraído por el cirujano y se envía para su análisis. Acá le dejo el número de análisis, el número de seguimiento del paciente, el número de teléfono por si hay que llamarlo, por si hay alguna patología, por si hay que volver a ampliar la muestra del ganglio, etcétera, etcétera, etcétera. Ven cómo esta terminología nos sirve para todos los días. Entonces, acá vamos a encontrar algunos ejemplos, como por ejemplo gastroenteritis. Nosotros los vamos separando. Itis es inflamación, ya lo sabemos. Ahora, lo separamos en tres. Gastro es estómago. Enter, de enteral, es el intestino. Entonces nosotros tenemos gastroenteritis. La gastroenteritis es la inflamación del sistema digestivo, para decirlo con palabras muy sencillas. La palabra correcta es gastroenteritis. Nosotros estamos familiarizados con la gastroenteritis siempre por algún familiar, por algún miembro de la familia, que sea pequeño. Las gastroenteritis son muy predominantes en los niños, sobre todo cerca del año de vida. Las gastroenteritis son virales, hay gastroenteritis bacterianas, pero que son más graves, que pueden producir una disentería. Entonces, bueno, generalmente las gastroenteritis las conocemos. Lo otro que conocemos, por ejemplo, es la rinofaringe o rinofaringitis, o lo que nosotros decimos rinitis por un lado o faringitis por el otro. Entonces, si separamos rinitis con lo que aprendimos, vamos a ver que itis es inflamación y rinitis viene de fosas nasales, de rino. Entonces, la inflamación de las fosas nasales es habitual. Nosotros, por ejemplo, tenemos una derivación de una rinitis para el especialista de vías aéreas superiores. Puede ser el neumonólogo, el otorrinolaringólogo. Típico del otorrinolaringólogo, la rinitis alérgica. Entonces, después tenemos la faringitis. Faringe, bueno, conducto. Faringitis, inflamación. Perfecto.
Bueno, tenemos algunos prefijos, que son términos más o menos cortos. Son preposiciones, algunos adverbios, algunos cambian el significado de la palabra raíz, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir poniendo algunos ejemplos concretos de todos los días. Natal. Natal, bueno, de natalidad, de nacimiento. Entonces podemos tener curvas de natalidad, podemos tener estadísticas de natalidad en la provincia, en la institución, etcétera. Ahora, si yo digo postnatal, es distinto. Postnatal significa después del nacimiento. Entonces, si yo en la historia clínica veo que se le aplicó una droga al bebé en forma postnatal, significa que ya estaba fuera de la panza y se lo instrumentó. ¿Por qué? Porque también hay formas de administrar drogas dentro de la panza, o sea, en forma prenatal, ¿no? Entonces ahí nos vamos familiarizando con las terminologías. Después tenemos tórax. Bueno, la gran mayoría sabemos qué es la caja torácica, ¿no? Y cómo está compuesta por la parrilla costal, los pulmones, el corazón, parte del sistema digestivo con el esófago, etcétera, etcétera. Entonces decimos tórax, una radiografía de tórax. Perfecto, ya sabemos que una radiografía de tórax tiene una incidencia generalmente que se pide de frente y de perfil. Ahora, si yo digo el paciente tiene comprometido el hemitórax derecho por una neumonía con derrame, bueno, ahí estoy hablando del hemi, que es mitad del tórax. Entonces, si nosotros vamos a generar el reporte para que el paciente pueda ir a el quirófano a ser drenado el derrame pleural, le vamos a decir al médico o a la instrumentista quirúrgica que el paciente tiene afectado el hemitórax derecho con una neumonía con derrame pleural. Entonces le van a poner un tubo de avenamiento para drenarlo en el quirófano y obviamente es un procedimiento que lo lleva a cabo el cirujano. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé qué es hemitórax? Y puede que cometamos un error y el paciente vea un tubo en el otro lado del tórax que no está afectado. Generalmente estas cuestiones no pasan, se corrigen, pero digamos, tampoco es bueno tachar o tener que rehacer las indicaciones, porque hubo un término mal puesto, ¿no? Posteriormente, ya saben, estos son prefijos, palabras, hasta ahora vimos palabras raíces, prefijos y sufijos. Entonces, el sufijo generalmente es una palabra o letra o sílaba terminal que está modificada o que modifica el sentido de la palabra en sí, la palabra raíz. Entonces, termina generalmente con una consonante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir dando ejemplos. Ot, otitis. Ot es como algo que acorta la palabra, ¿sí? Si oto es oído, por ejemplo, otoscopio, etcétera, nosotros tenemos que ot es una palabra como cortada, es un sufijo para referirnos al oído. Entonces yo puedo decir otitis, itis, inflamación, ot, de oto, de oído, otitis. Nosotros, bueno, esto lo tenemos bastante familiarizado, muy familiarizado por que nos ha pasado cuando éramos chicos o porque lo hemos visto en algún hermano, hermana, pequeño, sobrino, hijo, etcétera. Se ve mucho la otitis. La otitis se deriva al otorrinolaringólogo
Tenemos otitis agudas, tenemos otitis crónicas, tenemos otitis graves, tenemos otitis supuradas. O sea, ustedes ven cómo dentro de una misma palabra tenemos una cantidad de patologías que si uno puede entender la palabra principal, por ejemplo, otitis, vamos a tener, digamos, mucha orientación. Si nosotros no sabemos la palabra principal, que estamos hablando de una alteración o inflamación del oído, ni siquiera podemos empezar a saber con quién contactarnos. Si nos traen, por ejemplo, una mamá, la derivación del pediatra, diciéndonos en la derivación, solicito interconsulta con otorrinolaringólogo o con el servicio de otorrinolaringología por otitis crónica, supurada, con secuelas, con perforación timpánica, nosotros no sabemos dónde estamos parados. Decimos, ¿y esto? Si es que entendemos otorrinolaringología, vamos a salir corriendo a preguntarle al secretario o secretaria de ese sector, o el recepcionista, o alguien que nos sepa guiar. Pero lo ideal sería que estemos familiarizados con esta terminología para darle un curso rápido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un niño con un dolor crónico en el oído, no va a ser una persona que pueda esperar tanto. Y si tenemos un otorrinolaringólogo disponible, directamente lo derivamos, cargamos la información en el sistema o en las planillas que nos den, si todavía no está informatizada la institución, y ya sabemos que es un turno por una otitis crónica, complicada o supurada, ¿no? Probablemente el otorrinolaringólogo necesite esa información, que es la más básica, junto con los datos del paciente y el DNI. Bueno, posteriormente tenemos otro ejemplo. Habíamos dicho, por ejemplo, gastritis o gastroenteritis. Gastr, digamos así, significa estómago, ¿sí? De gástrico, ¿no? Pero si le agregamos la palabra algia, nos referimos al dolor de ese órgano. Entonces, yo digo, gastralgia es un dolor de estómago. La gastralgia, ¿por qué puede ser? Bueno, hay muchas patologías muy frecuentes que dan gastralgia. Por ejemplo, la gastritis crónica o la gastritis aguda, que puede ser por ejemplo, por estrés, puede ser por algún tóxico, puede ser por que la persona tiene una gastritis crónica, frecuente, recurrente, tratada con omeprazol, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decimos gastralgia es el dolor del estómago. Por ejemplo, si yo digo articulación, me duele, no sé, el hombro. Digo artralgia, de articulación, o no de articulación, sino, digo artralgia, ¿sí? El sistema articular. Entonces, esto me ayuda a saber dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, no es muy sencillo. Por ejemplo, acá empezamos con ya términos más complejos, que vamos a ir explicando de a poco porque son importantes. Si yo tengo, por ejemplo, una palabra que es anisocoria, puedo tener una derivación del clínico al oculista por anisocoria. Entonces, el clínico va a solicito interconsulta con oftalmólogo por anisocoria de meses de evolución. Punto. Entonces, acá es más difícil separar la palabra, ¿sí?
nosotros tenemos que las pupilas deberían ser simétricas en todas las personas. Ahora, cuando no lo son, hay un problema. Entonces, si yo digo an, me refiero a que no es como debería, es an. Iso es de igual. Si yo digo isocoria, digo pupilas iguales, del mismo tamaño. Ahora si yo digo anisocoria, estoy obviamente diciendo que ambas pupilas son diferentes, lo cual no es normal. Y el paciente debe ser evaluado por un especialista. Ahora, otros ejemplos, digamos, difíciles, con prefijos y sufijos. Cuando uno dice pan, esto significa todo. Por ejemplo, panarteritis. Cuando yo digo panarteritis, digo pan, art de arteria, itis de inflamación. Entonces, panarteritis significa que todas las arterias están inflamadas. Y ahí voy, digamos, relacionándome de a poco con la terminología médica. Bien, en este caso, en el ejemplo que nos dan, es pansinusitis. Pan, ya dijimos, es compromiso de todo. Sinus es de senos paranasales, ¿sí? Senos paranasales. Este es el dolor de la sinusitis. Ahora, itis ya sabemos que es inflamación, pero sinusitis es una cosa y pansinusitis es otra, donde están todos los senos paranasales inflamados, lo cual es más grave y debe ser derivado al otorrinolaringólogo lo antes posible. Bien, sigamos con otro. Bien, cuando uno dice dismenorrea, la puedes separar en tres componentes. Dis de difícil, doloroso, no doloroso, sino dificultoso. Ahí vamos. Difícil, dificultoso, dis. Meno significa mensual, mes, etc. Y rea es flujo. Por ejemplo, rinorrea. Rinorrea es el moco que, digamos, fluye por la nariz cuando estamos enfermos, tenemos una virosis, etc. Ese es rinorrea. Ahora, cuando nosotros decimos dismenorrea, nos referimos a una menstruación, un sangrado menstrual dificultoso para la mujer, que puede ser desde malestar, ardor, algunas alteraciones en el flujo de la menstruación o de la sangre, o directamente también asociado a dolor. Entonces ya sabemos que dismenorrea puede ser una alteración frecuente en la mujer de edad reproductiva y que si un médico, por ejemplo un médico general, un médico clínico, le da al paciente, a la paciente, le da una derivación que nos trae, solicito interconsulta con especialista por dismenorrea, nosotros ya sabemos que tenemos que derivarla al ginecólogo. ¿Por qué? Porque tiene una alteración en el ciclo menstrual con dificultad, dolor, malestar, etc. Entonces directamente la derivamos al especialista correspondiente porque entendemos la terminología. Bien, algunas otras ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aterosclerosis. Aterosclerosis es un término muy frecuente, muy frecuente. Entonces, uno dice ateromatosis, ¿no? O aterosclerosis.
Cuando uno habla de arteriosclerosis, habla de un endurecimiento de las paredes de las arterias. Pero ¿cómo me doy cuenta? Bien, corto la palabra en tres, digo arterio, justamente de arteria, ¿sí? Por ejemplo, arteriografía. Arteriografía es arterio, de arteria, y grafía, ¿sí? Es de rayos X. Yo tengo un paciente con una derivación para arteriografía, por ejemplo, arteriografía coronaria, etcétera, etcétera. Sé que lo tengo que derivar a imágenes. Y en este caso, si el paciente tiene antecedentes de infarto u otras cuestiones, también primero lo tengo que derivar al cardiólogo para que después el cardiólogo vea si es necesario o no la arteriografía. Bien, en este caso separamos arterio, scler, osis. Entonces, scler, que viene de sclera, que viene de, ¿no? Es endurecido, duro, firme, fuerte, ¿no? Y osis, de afección que va degenerando. O sea, osis significa que no está como originalmente estaba. Entonces, en el tiempo se fue degenerando o alterando el tejido. Por eso es arteriosclerosis, alterosclerosis. Bien, otros ejemplos. Por ejemplo, ya habíamos dicho, por ejemplo, faringitis, habíamos dicho otras alteraciones. Bueno, pero generalmente la faringitis, por ejemplo, produce odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Bueno, odino, cuando está atrás en la palabra, como sufijo, significa dolor, así como algia cuando está después, ¿no? Pero significa dolor, odino. Ahora, fagia es comer, tragar, ¿sí? Deglutir, eso es fagia. Ahora, cuando yo los uno, digo odinofagia. El paciente tiene una faringitis aguda y odinofagia. Sé que tiene una inflamación de la faringe y aparte no puede comer por el dolor que le genera. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Odino dolor, fagia comer, odinofagia. Bien, después tenemos, por ejemplo, algunos sinónimos. Como dijimos recién, algia y odino son ambos sufijos que indican dolor, ¿sí? Por ejemplo, peri, que es alrededor, y circum, ambos significan alrededor de, ¿sí? Digi, por ejemplo, digitopuntura, etcétera, etcétera, y dáctil, ambas son raíces y significan dedos. Bien, entonces, todos ellos son sinónimos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en medicina se usan muchísimo los antónimos. Las palabras que no son lo mismo, son lo opuesto. Esto se usa para ir comparando qué pasa con lo normal. Por ejemplo, cuando decimos micro, por ejemplo, microscopio, micrómetro, etcétera, etcétera, decimos pequeño. Algo muy, muy pequeño. Mide una micra, ¿no? Es algo que solo se ve al microscopio. Por ejemplo, microorganismo. ¿Qué es un microorganismo? Bueno, es un organismo vivo, pequeño, que solo se ve al microscopio. Por ejemplo, un virus, por ejemplo, una bacteria, es un microorganismo. Hiper mucho, es de mucho, de hiper. Por ejemplo, hipertonía, cuando un paciente tiene un músculo
que está, digamos, alterado en contracción, uno dice hay una hipertonía muscular. Esto puede ser generalmente, por ejemplo, por una ACV o una alteración del sistema nervioso. Cuando uno dice en o endo, uno dice dentro de, o sea, hay algo que está dentro de otra estructura. Por ejemplo, el endometrio. El endometrio es la capa interna del útero de la mujer. Yo digo endometrio, ¿sí? La capa, que es la capa, digamos, donde prolifera el bebé al implantarse, que tiene los vasos que van a nutrirlo y después posteriormente van a ser parte de la placenta, tiene que ver con esto. Es endo dentro del útero. Endometrio, por ejemplo. Endotelio. El endotelio es justamente el epitelio, las células planas que recubren los vasos, que son las arterias y las venas, por dentro. Endo, de dentro, telio, de epitelio. Bien. Entonces, bueno, ahí decimos micro, macro, hiper, hipo son antónimos, ¿sí? También tenemos algunos que son parónimos, ¿sí? Por ejemplo, que tienen una escritura parecida, pero en realidad son como distintos, ¿sí? Nosotros sabemos que el bazo, escrito con B larga y Z, no quiere decir que esté escrito mal, sino que nos estamos refiriendo a un órgano del cuerpo humano que está en la, digamos, en el tórax, la parte inferior, está, digamos, en la parte inferior de la parrilla costal, la parte inferior de la parrilla costal dentro del abdomen, debajo del diafragma, en el área izquierda de la persona. Entonces nosotros decimos bazo. El bazo es un órgano linfoide relacionado con la defensa que está conectado con la sangre o la circulación general de la sangre. El bazo es el que filtra la sangre y evalúa si hay algún microorganismo infectando la sangre. Si hay algún si hay algún microorganismo infectando la sangre, el bazo, como sistema de la defensa de la sangre, reacciona produciendo más células de la defensa porque atrapó al microorganismo. En este caso sería como un filtro de la sangre. Bien, ya lo sabemos. No es lo mismo que vaso, vaso, con B corta y S, que es el vaso donde nos servimos los líquidos, agua, etcétera, etcétera. Bien, ahora tenemos, por ejemplo, carótida, las arterias carótidas, ¿sí? Son las arterias del cuello, las arterias principales del cuello, las que llevan sangre a todo lo que es la parte superior del cuerpo, al encéfalo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Carótida, ¿sí? Son las arterias del cuello. Parótida no es lo mismo. Parótida son las glándulas salivales más importantes que están ubicadas justo en el ángulo de la mandíbula. Las parótidas se pueden inflamar en las famosas parotiditis virales, que las personas le llaman paperas. Cuando estás así, que sos chiquito, que te agarró el virus, vos decís, bueno, este pequeño, este niño, tiene parotiditis, llamado habitualmente paperas. Entonces, bueno, tiene que hacer reposo, cama, etcétera, etcétera. Que no es lo mismo que carótida, parótida, aunque suenen muy iguales y aunque se escriban con una diferencia de una sola letra. Uno es una glándula
y el otro es una arteria. Inter e intra también son parónimos. Todos ejemplos de palabras que pueden escribirse o pronunciarse en forma similar, pero que no son lo mismo. Bien, seguimos avanzando. Algunos tenemos homónimos. Por ejemplo, estos términos que tienen la misma escritura, pero distinto significado. ¿Sí? Por ejemplo, braqui puede significar brazo o puede significar corto, algo más corto de lo habitual. ¿Sí? Bien, neumo viene de aire, eh, de presión, en el aire, por ejemplo, del pulmón. Ahora, neumo, como por ejemplo lo que nosotros conocemos neumonía, neumopatías, etcétera, etcétera, también viene de pulmón. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo es la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal. Eso generalmente se produce cuando tenemos un trauma, un politrauma, un accidente vial, donde se comprometió en forma penetrante, en forma lacerante, la integridad del abdomen. Por ejemplo, que haya entrado una esquirla, un vidrio, algo a la cavidad abdominal. O una persona que fue apuñalada con un arma blanca. Vos decís, acá está comprometida la integridad del abdomen. Esto es grave, tiene que ir a cirugía. Bien, lo que no es lo mismo que neumonía, ¿sí? O neumonitis. No es lo mismo. Uno se refiere al aire y el otro se refiere a una alteración del pulmón. Bien, la palabra in, sola, puede ser dentro de una cavidad, por ejemplo, dentro de algo. O también puede significar la negación de la palabra que sigue. Entonces, estas cuestiones, digamos que son homónimos, pero tienen un significado distinto, ¿sí? Muy bien. Después tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, casi el 90% de las veces se indica primero una palabra que en realidad va al final. ¿Sí? El significado. Por ejemplo, me dice, tengo inflamación del estómago. Bueno, yo para escribir la palabra científica tengo que invertir el orden de lo que sería natural para las personas. Esto de tengo una inflamación del estómago o tengo el estómago inflamado no es una palabra científica. Entonces yo sé que gastro es de gástrico, de estómago. Entonces la voy a poner primero. Y sé que itis, que es inflamación, va al final. Entonces pongo gastritis. Se deriva el paciente por gastritis aguda al gastroenterólogo. ¿Sí? Entonces vemos cómo la terminología médica nos ayuda y es esencial en el día a día. Inflamación del estómago, gastritis. La primera regla, o sea, casi el 90% de las veces de lo que pensaríamos como habitualmente, ¿sí? Por ejemplo, dolor de cabeza, yo tengo que poner cefalea, ¿no? Al revés, cabeza primero, dolor de después. Cefalea.
Bien, vamos aprendiendo. Vamos interiorizándonos un poco más. Cuando se hace referencia, por ejemplo, a alguna parte del cuerpo, a algún órgano en especial, hay un orden. Hay un orden específico. ¿Sí? Por ejemplo, esto ya está estandarizado, estipulado, ¿no? Cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, un estudio de alguna enfermedad, es la enfermedad ilogía. Por ejemplo, gastroenterología, el estudio de las enfermedades gastrointestinales. Entonces, el servicio se llama Servicio de Gastroenterología, estudio de especialistas en. Bien, si yo digo como el ejemplo que estamos viendo, gastro, digo, bueno, del estómago, gastroenteritis o gastritis o gastropatía. Si yo digo de los intestinos, digo entero. Por ejemplo, enteritis, enterocolitis, enteropatía, ¿no? Bien, ven cómo se van armando las palabras. Ahora, si yo lo quiero decir completo, volvemos al mismo ejemplo, gastroenterología, que estudia las enfermedades relacionadas al intestino, al estómago, el aparato gastrointestinal en general. Bien. La mayoría de los términos también, la lectura del término es la que nos da el significado. Entonces podríamos empezar por separarla y ver la palabra del final mentalmente. Esto se hace en forma completamente natural después cuando se practica, ¿no? Entonces uno dice cefalalgia. Bueno, uno dice algia es dolor. Algia es dolor. Y cefa, dice cefa es cabeza, de cefálico. Entonces uno dice cefalalgia, dolor de cabeza. Bien, perfecto. Lo invertí. Dice algia, bien, algia significa dolor. Bien. Entonces, ahora ustedes van a ver que tienen para seguir practicando una parte donde pueden leer las raíces. Por ejemplo, vamos a citar algunas que son las más frecuentes. Ustedes obviamente las pueden ir leyendo todas, ¿sí? Antropo, por ejemplo, es del ser humano. Relacionado a la raza, al ser humano, a la especie, ¿no? Uno dice ser humano, ¿cómo sería el estudio? El estudio del ser humano, antropología, ciencia que estudia a los seres humanos. Bio viene de vida, ¿sí? Es un examen, puede ser, sí. Por ejemplo, biopsia, ¿sí? Que es la extracción de una muestra de tejido para ser analizada posteriormente. Biología, bio, vida, logía, estudio. Biología, estudio de los seres vivos. Obviamente todos hemos tenido, por ejemplo, biología en el secundario, hemos ido avanzando, profundizando en los temas relacionados a la célula, a los seres vivos en general, a las plantas, a los animales, etcétera, 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 pero nunca nos preguntamos por qué se llamaba biología. Entonces ahora lo estamos aprendiendo. Posteriormente, otro ejemplo es bioestadística. Entonces, nosotros la bioestadística, que es algo que se hace mucho en todas las instituciones de salud, tiene que ver con esto, con análisis
de los parámetros más importantes que son, por ejemplo, la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, de natalidad, eh, o sea, mortalidad y morbilidad no es lo mismo, natalidad tampoco. La natalidad es tasa de nacimientos, mortalidad es la tasa de defunciones y morbilidad es la tasa de padecimientos. Otro que vamos a ver muy frecuente es cito. Cito tiene que ver con célula. Entonces, si yo digo eritrocito, digo glóbulo, eritro, glóbulo rojo, cito es la célula del glóbulo rojo. Ahora si yo digo citología, es justamente un estudio de la célula. Por ejemplo, toda mujer en edad reproductiva debe realizarse un estudio que se llama Papanicolau. El Papanicolau es un estudio de las células del cuello uterino justamente para prevenir el cáncer del cuello uterino y tratar de curarlo, o de hacer una intervención curativa cuando es simplemente una displasia de cuello uterino, antes de que sea el cáncer de cuello uterino. En nuestro país, el cáncer de cuello uterino se cobra muchas vidas de muchas mujeres, algo que no debería pasar. Entonces, si una persona es derivada para citología de cuello uterino, nosotros sabemos que es el famoso Papanicolau, así se llama la técnica, pero en realidad el nombre científico es citología de las células del cuello uterino. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo hace el anatomopatólogo. Por ejemplo, después podemos decir citopenia cuando hay una disminución en, por ejemplo, los componentes de la sangre o las células de la sangre. Yo digo cito de célula, penia es de falta o disminución severa de. Muy bien. Otra cosa, por ejemplo, ergo o erg significa trabajo. Y por ejemplo, ergometría, que es algo que nos van a solicitar mucho, es la prueba de esfuerzo que hacen los cardiólogos. La prueba de esfuerzo que hace el cardiólogo es justamente ergometría. ¿Qué hace el cardiólogo? Te hace un electrocardiograma y te mide la presión arterial mientras estás haciendo ejercicio. Puede ser en una cinta de caminar que va aumentando la carga, o sea, hasta llegar a trotar, y o en una bicicleta, donde se le va aumentando la resistencia a la bicicleta para aumentar la carga sobre la persona. Bien. Tenemos otros ejemplos que los vamos a ir, digamos, leyendo posteriormente cada uno por separado, pero los más importantes sí los vamos a repasar ahora. Histo con H, histo, viene de tejido. Entonces, la histología, por ejemplo, es el estudio de los órganos o tejidos. ¿Sí? Bien. Lip viene de grasa. También puede ser estiato, como por ejemplo esteatohepatitis, una inflamación grasa del hígado. Esteato, hep de hígado, patitis o titis, que es, perdón, hepat de hígado, itis de inflamación. Entonces, esteato, grasa, hepat de hígado, itis de inflamación. Esteatohepatitis. Es como difícil decirlo separado. Esteatohepatitis. Esto, digamos, es la palabra casi inseparable, pero en la mente uno ya la comprende, ¿no? Porque lo ha practicado. Entonces, podemos decir lip de grasa,
Y si queremos decir un tumor de grasa, decimos oma, oma tumor. Si decimos lipoma, lipoma, tiene que ver con un tumor de células grasas. Lipectomía. Lip, grasa, tomía, es la remoción. Entonces decimos escinsión quirúrgica de la grasa, que también se puede decir adipectomía, por adipocito, que también es la célula grasa. Ya vimos esteatorrea, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Después tenemos micro, que perdón, mico, que significa hongo. Por eso nosotros decimos micosis. Micosis del dedo del pie, de la planta del pie. Micosis en la mano, micosis en la espalda, ¿no? Es una afección producida por un hongo. ¿Sí? Micosis en la cabeza, en el cuero cabelludo. ¿Sí? Bien. Bien, seguimos. Soma. Todo lo que es relacionado con el cuerpo. Soma o somato. Por ejemplo, en el caso de la somatología, que es el estudio del cuerpo humano en cuanto a función y forma, tiene que ver con eso, con la palabra somato, logía por otro lado. Bien. Bien. Perfecto. Posteriormente, más abajo, tienen todo el glosario médico. Todo el glosario médico. Este libro tiene 90 páginas de glosario médico. Nosotros no las vamos a ir describiendo una por una, sino las vamos a ver en forma dinámica, como yo les decía, con un libro que va relacionando todo esto, que nosotros no podemos verlo en forma fría, sino que tenemos que relacionarlo siempre al paciente para poder entenderlo y poder recordarlo más fácilmente. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro libro de semiología para empezar con lo que son signos y síntomas generales del paciente que va a venir a la consulta. Esto puede ser presencial o puede ser un paciente que llama para pedir un turno. Entonces, llama para pedir un turno por un dolor, por una alteración, por fiebre, por disnea, por ictericia, por otras cosas, y nosotros, digamos, tenemos que saber qué son. Si el paciente dice, mira, tengo esta alteración, tengo la otra, acá, allá, nosotros tenemos que poder traducirlo al lenguaje médico para poder darle un turno o guiarlo con qué especialidad va a ser tratado. Perfecto. Entonces, como decíamos, vamos a empezar con signos y síntomas generales. El dolor. Bien, ¿cómo se define dolor en medicina? Es uno de los síntomas más frecuentes el dolor. Mucho más frecuente. Es una señal casi universal en el cuerpo. Todos cuando decimos dolor sabemos a qué nos referimos. El dolor tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo percibe las alteraciones. Nosotros tenemos nervios sensitivos propios del dolor, que la única finalidad que tienen es protegernos. Por ejemplo, cuando uno sin querer pone la mano sobre el fuego, al sentir el dolor, el calor y el dolor que genera el quemarse, automáticamente se retira la mano del fuego. ¿Sí? Esa quemadura, ese dolor por quemadura, por destrucción de las células por calor, afecta los terminales sensitivas. Entonces le informa a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso central, que algo pasó en la mano y que tenemos que atender a eso que le pasó porque es grave.
porque está generando un daño y destrucción celular. Por ejemplo, el dolor de muelas. Si nosotros tenemos una infección en una muela, en un diente, etcétera, y no nos doliera, esa infección avanzaría, ocuparía el hueso, haciendo lo que se llama osteomielitis, o sea, la infección del hueso en forma crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos duele y el cuerpo nos avisa. ¿Sí? Bien, ¿cómo es este proceso del dolor? Nosotros tenemos terminaciones sensitivas en toda la piel, por eso nos cortamos, nos pinchamos, nos quemamos, tenemos alguna alteración, se nos cae un químico en la piel, etcétera, 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 inmediatamente nos duele. Inmediatamente nos duele. Incluso tenemos terminales sensitivas para el tacto, que en algunos lugares, como por ejemplo la yema de los dedos, están más concentrados, con lo cual nos permite hacer distinciones al tacto. Esto, por ejemplo, las personas que leen braille, que son no videntes, leen con el tacto de los pulpejos de los dedos en forma muy rápida y muy fluida, cuando lo aprenden, y les permite, digamos, leer libros enteros, novelas, libros científicos, etcétera. Cualquier libro que esté, digamos, en braille se puede leer a través de la discriminación táctil. Esto es importante. Nosotros tenemos esta sensibilidad táctil, también la sensibilidad termoalgésica, como yo les decía. ¿Qué significa termoalgésico? Esta sensibilidad que tenemos al quemarnos, al calor. Evidentemente tenemos esta sensibilidad termoalgésica para evitar que nuestras células sean destruidas por calor. Por ejemplo, cuando una persona está lavando los platos, supongamos, estás lavando los platos, sin querer abriste solo el agua caliente y empieza a salir el agua que quema, antes de que te cause una quemadura grave o algo, el cuerpo inmediatamente te avisa para sacar los terminales nerviosas. ¿Sí? Esta sensibilidad termoalgésica inmediatamente envía una señal al cerebro de que te estás quemando con el agua. Entonces sacás las manos, el primer reflejo es de retirada, y abrís el agua fría para continuar con esto, ¿no? Con tu actividad, como por ejemplo lavar los platos. Bien. Nosotros tenemos en el cuerpo las terminales sensitivas, como dijimos, de la piel, pero también tenemos las terminales sensitivas de cada órgano. Cada órgano, cada vez que se inflama, duele de una forma distinta y en un lugar específico. Por ejemplo, si tenemos una gastritis, vamos a ir a buscar en la zona del estómago. No vamos a esperar una gastritis en la rodilla. Si nos duele la rodilla, es una artralgia, una artritis, pero no una gastroenteritis, por ejemplo. No vamos a decir que nos duele la cabeza y que estamos sospechando una apendicitis. ¿Por qué no? Porque el apéndice está en el abdomen, en la parte inferior derecha, entonces no lo vamos a buscar en otro lado. Esto nos ubica. El dolor es discriminativo, nos dice dónde duele. Por eso tenemos muchas fibras nerviosas sensitivas en el cuerpo. Entonces, todas estas neuronas se comunican con el sistema nervioso central a través de la médula espinal, que es la parte del sistema nervioso central que está en la columna vertebral, por dentro. Entonces, vamos viendo que toda esta terminología médica nos sirve en forma creciente. Nosotros sabemos que tenemos un dolor, que el dolor viaja por las terminales nerviosas a la médula espinal, de la médula espinal sube, llega al encéfalo, a la parte de la corteza sensitiva primaria, y en ese lugar es decodificado como dolor. ¿Y qué tipo de dolor, no?
Primero pasa por una estructura que se llama el tálamo, que es el gran filtro a la información sensitiva. Después llega a la corteza sensorial primaria. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Porque son cuestiones que se escuchan en el día a día por ahí, y uno no entiende de qué. No entiende qué es la sensibilidad o el dolor. El dolor se define como una sensación poco placentera, displacentera. Cada persona tiene un tipo de dolor, o una intensidad, mejor dicho, de dolor distinta. El dolor puede ser agudo, que apareció ahora, hace pocas horas, etcétera, o el dolor puede ser crónico. Me duele la boca del estómago. Bueno, esta gastritis, ¿cuándo apareció? No, la verdad que yo quiero sacar un turno con el gastroenterólogo porque tengo este dolor hace un año. Bueno, evidentemente esto no es algo de ahora, no es una gastritis aguda. Esto es una gastritis crónica. Tiene más de 6 meses de evolución. Esto es crónico. La gastritis crónica. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo los términos se van, digamos, uniendo para dar precisión en lo que le sucede a nuestro paciente. Entonces, como dijimos, tenemos dolor o sensibilidad superficial, tenemos dolor profundo o visceral, que es de los órganos, y tenemos distintas intensidades de dolor. Intensidad leve, moderada, grave. Si un paciente nos llama y nos dice necesito un turno con el clínico, con el cirujano, porque tengo un dolor del abdomen que la verdad no me deja tranquilo. Bien, perfecto. Pero bueno, preguntamos primero, ¿qué tipo de dolor? ¿Cómo es? ¿Qué intensidad tiene? Entonces vamos de a poco. Decimos, bueno, usted, ¿cómo lo define? ¿Como el peor dolor que sintió en su vida? ¿Como comparándolo con el peor dolor que sintió en su vida? ¿Es igual? ¿Es más grande? ¿Es menor? ¿En realidad lo puede soportar bien o no? Entonces el paciente te dice, la verdad es el peor dolor que tuve en mi vida, es un dolor de intensidad máxima. Le decimos, bueno, y el dolor va y viene, o sea, le duele, no le duele, le duele, no le duele, o sea, un dolor cólico, o es un dolor que siempre está ahí, un dolor constante. No, la verdad que es un dolor constante, que no me lo puedo sacar, que no lo pude calmar. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces tenemos un dolor abdominal que es de máxima intensidad, es constante y que no cede con los antiinflamatorios o analgésicos. Entonces es un dolor que tiene que ir a ser revisado inmediatamente por guardia o por un especialista. En este caso puede ser un cirujano abdominal, un cirujano general. Perfecto. Sabemos la terminología y sabemos cómo darle un curso apropiado a la petición de nuestro paciente. Bien, hemos hablado de las características del dolor, más o menos simple, lo que es las vías, cómo llega al cerebro ese dolor, qué características tiene y qué deberíamos preguntar en un paciente. ¿Sí? Entonces, aparte del dolor en forma superficial y profunda, también definimos un dolor rápido, que viaja rápidamente, y un dolor lento. Generalmente el dolor de las vísceras es lento, y cuando hay una alteración o inflamación de las vísceras, tarda un poco más en llegar la información al cerebro. Entonces, si hay un dolor abdominal,
a veces puede pasar esto, que no esté localizado en primer momento. Por ejemplo, tengo un dolor centroabdominal. Puede ser, puede ser. Y después se localiza hacia la región de la vesícula biliar. Muy bien, entonces, en realidad siempre estuvo inflamada la vesícula biliar. Lo que pasa es que nuestro sistema sensorial no podía todavía especificar en qué lugar exacto era. Entonces dolía como la región. Ese es el dolor más lento. ¿Sí? Bien, perfecto. Hemos hablado de terminología médica asociada a los mecanismos de dolor. Hablamos de dolor somático, hablamos de los centros controladores del dolor. Y bueno, después tenemos este dolor, por ejemplo, cólico, que lo definimos. ¿Cuál es el dolor cólico? Esto es el dolor que va y viene, tipo punzada. Por ejemplo, ¿cuál es una característica del dolor cólico? El dolor cólico puede ser, por ejemplo, por una gastritis, por una inflamación de la vesícula biliar, una inflamación del árbol biliar, una enteritis, una inflamación del peritoneo, etcétera, etcétera. El dolor que va y viene, va y viene. El dolor continuo. Y también tenemos el dolor isquémico. ¿Qué es isquemia? Isquemia es justamente la falta de llegada de sangre. Eso es isquemia. Cuando, por ejemplo, se tapa una arteria que va hacia los intestinos, tenemos un dolor continuo de máxima intensidad que no lo puede dejar tranquilo el paciente, que es un dolor isquémico. Cuando el médico va a analizar al paciente y ve este tipo de dolor, solicita una imagen, generalmente una resonancia magnética nuclear con contraste arterial y endovenoso, que se llaman las dos fases, arterial y venosa. Cuando ves que está obstruido la irrigación sanguínea a los intestinos y ese es el dolor grave que tiene el paciente, obviamente hay que intervenirlo quirúrgicamente para destapar esa arteria y que el flujo se restaure. Si no, estamos ante un infarto intestinal, lo cual es grave, muy grave para el paciente. Bien, vamos a ir puntualizando otra terminología, como por ejemplo el dolor visceral. El dolor visceral, como hemos mencionado antes, es el dolor de los órganos internos, el dolor de la víscera. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con un dolor lento, poco localizado al principio, pero que posteriormente, como habíamos dicho en el caso de el apendicitis, la inflamación de la vesícula biliar, la colecistitis, etcétera, se van puntualizando a las pocas horas en el abdomen, justo en donde está la inflamación. Otro dolor que preguntan muy frecuentemente es el dolor neuropático. Hoy justamente un paciente decía, a mí me duele y me arde toda la mitad de la frente hacia atrás, ¿no? Y decía, bueno, justamente, es un dolor neuropático. Y él decía, bueno, pero ¿qué es el dolor neuropático? Bueno, el dolor neuropático tiene que ver con la inflamación y compromiso de un nervio. En este caso, el nervio que inerva la cara, que es la hemicara, es el nervio trigémino. Tenemos de la mitad de la cara hacia la izquierda, el trigémino izquierdo, de la mitad de la cara hacia la derecha, el trigémino derecho. Tiene tres ramas que se ocupan así, 1, 2 y 3.
La que tenía alterada él era la frontal, la rama frontal del trigémino. Al estar inflamado genera todo lo que es una sensación de ardor y pinchazos y dolor. Eso es un dolor neuropático. Cuando nosotros lo vemos o nos preguntan por esto, inmediatamente derivamos al neurólogo. Una consulta típica por teléfono es este tipo de dolor, la neuralgia del trigémino. Algo que se ve mucho también es la alteración del nervio trigémino por ejemplo, una infección o estrés, que es la parálisis facial, cuando se, digamos, paraliza la mitad de la cara. Entonces, estas cuestiones nosotros tenemos que ir viéndolas, ir conociéndolas. Si una persona nos dice, tengo pinchazos en la frente, tengo dolor, o tengo una sensación de ardor y quemazón, porque te lo dicen así los pacientes, o decir, bueno, le doy eh, le doy un turno con el neurólogo por neuralgia. En la cara es muy claro, en la cara es claro porque es la neuralgia del trigémino, ¿no? Entonces, puedo poner turno con especialista por dolor neuropático o neuralgia, ¿no? Neuralgia, y ahí y las características del dolor las preguntamos igual, de qué intensidad es, si va y viene, si es constante. La neuralgia del trigémino es constante. Por eso nos guía mucho este tipo de preguntas, ¿no? ¿Hace cuánto apareció el dolor? ¿Cuántos días de evolución tiene? Me dice, ah, no, mira, me apareció hace 48 horas. Bueno, es un dolor agudo. Es un dolor neuropático o neuralgia de 48 horas de evolución, digamos con una aparición reciente, que necesita un turno o derivación para el neurólogo. Bien, perfecto. En el caso de que la institución no posee inmediatamente un neurólogo para la evaluación, se le dará con un clínico el turno y posteriormente, cuando pueda derivarse al neurólogo, se hace el informe. Por ejemplo, si el clínico dice, solicito interconsulta con neurólogo por dolor neuropático o por neuralgia del trigémino, y ya le pone el diagnóstico, el paciente va a seguir consultando con el neurólogo y va a necesitar un neurólogo de cabecera, más allá de que continúe con su clínico de toda la vida, que lo está controlando y que conoce su salud en forma integral. Bien. Después, bueno, seguimos avanzando en las características del dolor y tenemos los que son hiperalgesias, distrofias. Todos estos términos son más complicados y no son tan frecuentes. Distrofia significa una alteración de las formas. Puede ser una distrofia muscular, una distrofia neuronal, o sea, hay algo que pasó que no está igual que antes. El músculo, por ejemplo, fue alterado o el nervio fue alterado. Ahora, hiperalgesia. Algesia es esto de, por ejemplo, cuando uno dice le dieron la analgesia. Analgésico es justamente para dejar de sentir. An es no, algesia es el sentir, analgesia es el calmar ese dolor, ¿no? Bien, hiperalgesia, hiper sabemos que es mucho, y algesia es este sentimiento o sensibilidad. Entonces decimos hiperalgesia es una persona que, por ejemplo, tiene hiperalgesia del hombro porque sufrió un accidente de tránsito, un accidente vial y se golpeó fuertemente el hombro. Bueno, tiene una hiperalgesia porque si uno lo va a tocar o a querer revisar ese hombro, el paciente inmediatamente
digamos, o grita de dolor o te saca la mano para que no lo toques. Esa es una hiperalgesia del lugar del impacto o de la caída, ¿no? Bien, perfecto. Son todas características propias del dolor, que es algo muy frecuente. Después hay otros tipos de dolor, como por ejemplo el dolor funcional o psicógeno, ¿no? Que es este dolor que está, porque es real, pero no hay un basamento físico, no hay una explicación orgánica para este dolor, ¿no? Hay muchos dolores de tipo funcional, ¿sí? Hay, por ejemplo, a veces alteraciones como el colon irritable, dolores articulares. Por ahí las personas dicen, no, me duele, qué sé yo, cuando llueve o cuando hay humedad. Sí, sí, quizás haya algún tipo de asociación no comprobada, pero como no está comprobado, eh, debería afectarse a algún órgano interno porque el día esté nublado, por ejemplo, o haya más viento o menos viento, no. Pero para la persona sí. Entonces, como la persona lo cree, le duele. Y como el sistema nervioso central, uno lo maneja en base a lo que piensa también, al nivel de estrés, etcétera, justamente tiene un dolor esa persona. Y el dolor se llama funcional. Y es psicógeno o generado por la psique de la persona. Y está bien, ¿no? Está bien. Cuando tengamos una derivación por un dolor funcional o psicógeno, nosotros podemos evaluar justamente de si primero el paciente debería ver a un psicólogo y posteriormente a un especialista del dolor, que generalmente son clínicos especialistas en dolor, o a ambos, porque en realidad van a trabajar en equipo para afrontar el problema del dolor funcional o psicógeno en nuestro paciente. Esto es típico. Puede verlo el psicólogo y priorizar la derivación a un psiquiatra, o directamente lo puede ver el psicólogo, trabajar estas cuestiones con el paciente y pedir la interconsulta con un clínico para evaluar la parte orgánica del paciente. Eso es muy frecuente. Se hace mucho. Bien. Hay otras cuestiones del dolor que que nos exceden en lo que es vocabulario médico, pero sí saber que el dolor generalmente puede empezar en un lugar y tener ciertas irradiaciones, ¿sí? Por ejemplo, el infarto agudo del corazón, que se llama infarto agudo de miocardio, así se llama, o IAM, como se abrevia, es algo que nosotros tenemos que manejar en la terminología médica. Infarto agudo de miocardio. Perfecto. Infarto del corazón, le dice la gente. Como los nervios del corazón viajan por el tórax y suben y viajan y están también en la zona de la espalda, el paciente nos puede decir, empecé con un dolor en el pecho que sube a la mandíbula y que también me duele en la escápula. Bueno, justamente el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio que alteró los nervios que viajan y suben del corazón por el tórax y están también reflejados en la parte posterior del tórax, que nosotros lo llamamos espalda, ¿no? En la escápula. Entonces vemos como si un paciente nos dice, mira, tengo un dolor acá en el pecho fuerte, que me duele en el cuello y en la mandíbula y me duele en la espalda.
no significa que el tipo tiene un golpe en el pecho, por ejemplo, en una costilla, y que también se pegó en la mandíbula y que también se pegó en la espalda. Salvo que sea un accidente, un incidente vial, y la persona haya salido despedida del auto y haya tenido muchos golpes, pero bueno, eso es una persona que es un politrauma. Ahora, si el paciente nos dice, yo estaba tranquilo, me alteré por una situación de estresante, empezó el dolor en el pecho, después me dolía la mandíbula y me dolía la espalda, es un infarto en curso, un infarto agudo de miocardio en curso, entonces tiene que ver inmediatamente un médico de la guardia, inmediatamente, donde le van a hacer un electrocardiograma para saber cómo está el corazón y le van a hacer un laboratorio para pedirle parámetros en sangre que sean compatibles con el diagnóstico. Obviamente va a ingresar después a una unidad de coronarias donde va a haber un médico especialista que es el cardiólogo. Entonces ustedes ven cómo la terminología médica es la que nos lleva a saber dónde estamos ubicados y cómo vamos a proceder en el día a día. Bien, después por ejemplo hay otros dolores que son típicos del dolor, me duele la espalda. Me duele la espalda. Entonces, ¿cómo es esto de me duele la espalda? Tenemos LUM, de lumbar, de zona baja de la espalda, algia, de dolor, lumbalgia. Bueno, me levanté de la cama y me quedé duro porque me duele la espalda. O fui a levantar a mi hijo, sobrino, sobrina, estaba trabajando en casa picando la pared, o fui no sé, a sacar la ropa del lavarropa o lo que fuere y me quedé así, dura, con un dolor terrible. Bueno, eso es una lumbalgia aguda. La lumbalgia aguda nosotros lo podemos derivar, por ejemplo, al clínico o directamente al traumatólogo, especialista en columna, también puede ser. Están los traumatólogos generales, por así decirlo, que ven todo tipo de patología, y está el traumatólogo especialista en columna. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi institución tengo traumatólogo especialista en columna, le voy a dar con el traumatólogo especialista en columna, porque yo sé que lumbalgia es el dolor agudo de la espalda, pero de la parte baja de la espalda, ¿no? No le voy a dar con el traumatólogo especialista en muñeca o en mano, porque me van a sacar corriendo de la institución como secretario o secretaria, ¿no? O por lo menos me van a decir, che, fíjate de leer la terminología médica para saber qué le están pidiendo. Si piden derivación por lumbalgia, derivalo al traumatólogo especialista en columna, ¿no? Entonces, como me van a llamar un poco la atención ahí. Hay un montón de situaciones graciosas en el día a día, ¿no? Pero está bueno poder ser, digamos, lo más profesional con el trabajo que uno hace, porque también le va bien al paciente. Y en esto tenemos que saber que lo más importante de todo es el paciente. Y no demorarlo. Y saber que estamos resolviendo la situación. Si bien nosotros no somos el médico, somos parte del equipo de salud y vamos a acortar los tiempos de atención y vamos a acortar los tiempos en el que el paciente va a poder ser diagnosticado y tratado. Porque hay pacientes que lamentablemente están dando vueltas y vueltas por las instituciones, por acá, por allá, por acá, y nadie les da una solución, ¿sí? O que simplemente va y dice necesito un turno porque tengo un dolor de espalda. Y dice, bueno, ¿y qué dolor de espalda tiene? Y no, me duele la espalda. Porque he visto personas que no saben preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué dolor tiene usted? No, me duele la espalda. Y bueno, entonces si le duele la espalda, tómese algo y... ¿no? Y punto. No es así, no es así. Por más allá que uno vea estas cuestiones, ¿no? En el día a día, en algunas instituciones, etcétera. La idea es la siguiente.
como secretario o secretaria médico de sanatorios y clínicas, nosotros somos la cara visible de la institución. Nosotros somos la cara más importante de la institución. Nosotros estamos dando la imagen de una institución profesional, avanzada, abocada al paciente y a la salud, o no. O estamos dando la cara de una imagen de institución descuidada, despersonalizada, sin atención calificada. Entonces, uno mismo se pone en el lugar de que si uno va a una institución y tiene un problema y te preguntan cosas que no tienen nada que ver, o te sacan corriendo y te dicen que no tenés nada o lo que fuere, uno mismo no vuelve más a esa institución. Entonces, y aparte de perder tiempo, porque yo necesito que me diagnostiquen una enfermedad o una problemática, que me traten para recuperar mi salud. Si me tienen dando vuelta, es como que perdemos el tiempo, ¿no? Y lo más importante, vuelvo a repetir, es el paciente y la vida. Nosotros estamos trabajando en pos de cuidar las vidas de los pacientes. Esto es lo más importante, nunca debemos olvidarlo, y por eso estamos estudiando. Quizás la terminología médica sea un poco larga, un poco pesada, ¿no? Tratamos de amenizarla viendo el día a día, qué pasa con las personas, con los pacientes, etcétera. Pero bueno, hay que estudiarla porque es en pos de nuestro paciente, de nuestras personas. No solo de formarnos a nosotros como profesionales, sino de poder brindar soluciones efectivas, ¿no? Bien, ya dijimos que, bueno, este dolor tiene algunas características. Por ejemplo, lancinante, dolor lancinante o punzante. Bien, el dolor lancinante es aquel que es en un lugar, por ejemplo, el dolor de la pancreatitis, que es en el centro de la parte superior del abdomen, pero también en la espalda, al mismo nivel. Entonces, ¿por qué se llama dolor lancinante? Porque es como si hubiesen atravesado una lanza de lado a lado al paciente. Le duele en la parte anterior o el frente, justo en el mismo lugar de la parte posterior o espalda. Entonces, por eso se llama dolor lancinante. En puntada es cuando te duele, por ejemplo, decís, ah, tengo una puntada terrible en la cabeza. Bueno, eso es un tipo de cefalea específica que se llama migraña, que tiene la característica de ser punzante. Entonces la persona, vos la ves que viene así y dice, tengo un dolor muy grave de cabeza que no me deja estar. Bueno, ¿cómo es? ¿Por puntadas? Le decís vos, sí, es por puntadas. Bueno, cefalea, ¿no? Importante, llamada migraña, que la vamos a controlar con un clínico en primer momento. Bien, dolor urente o quemante. ¿Qué es urente? Justamente esto, quemante. El paciente te dice, ah, tengo un dolor que me quema y sube. Bueno, típico dolor del reflujo gastroesofágico. Reflujo es que vuelve, ¿no? El ácido. Gastro es del estómago y esofágico del estómago al esófago. Justamente cuando tenemos reflujo gastroesofágico, sentimos el dolor quemante en el pecho. Bueno, esto tiene que ver con las ramas del gastroenterólogo. Cuando tenemos un dolor que es constrictivo, opresivo, fuerte, ¿sí? Podemos estar digamos, en presencia de un infarto, porque a la persona cuando tiene un infarto se le dice, ¿cómo sentís el dolor acá en el pecho? ¿Quemante? Si es quemante, es reflujo gastroesofágico, no es infarto agudo de miocardio.
Si el paciente te dice siento como que me pisaran el tórax y que no puedo respirar, se llama constrictivo, dolor constrictivo. Hay médicos que lo preguntan como si te estuviera pisando un elefante el pecho, ¿no? Así algo como grave, ¿no? Eh, Ese es el infarto agudo de miocardio, un dolor opresivo fuerte que puede estar irradiado, ya dijimos que puede estar irradiado la mandíbula, la espalda. Bien, transfixiante es esto, no me deja respirar, no me deja respirar. Después hay otros tipos de dolor que son muchos menos frecuentes con terminología que se usa poco. Pero bueno, esta es la terminología más importante que hemos estudiado en cuanto a todas las patologías asociadas al dolor, básicamente. Bien, ejemplos. Ejemplos, como para ir repasando. Un dolor en puntada, en el tórax, puede ser una pleuritis. Dijimos que itis es una inflamación. Y pleu viene de pleura, de las membranas que recubren a los pulmones. Pleuritis es una inflamación de la membrana. Puede ser por una neumonía, puede ser por un derrame pleural, pero es un dolor en puntada de costado, así se llama, en el tórax. Bien, bien, seguimos. Dolor quemante acá en la región superior del abdomen, en lo que se llama epigastrio. Dolor quemante. Bueno, típico de la úlcera gástrica o gastroduodenal. Úlcera es una alteración, un despulimiento, como si fuera una lesión en sacabocado, ¿no? Donde se rompió parte de la superficie protectora del estómago y el ácido está entrando en contacto con la mucosa o el músculo de la pared del estómago. O sea, eso no debería pasar. Por eso la persona siente como algo quemante, urente, que no lo deja tranquilo. Constrictivo u opresivo fuerte en el pecho, lo que nosotros llamamos infarto agudo de miocardio. También hay una patología que se llama angina de pecho, que no tiene nada que ver con las anginas de la faringe. La angina de pecho es cuando las arterias del corazón se están tapando, pero no están completamente obstruidas para causar el infarto. Entonces el paciente sentado no siente dolor opresivo en el pecho, pero camina, no sé, a la panadería, camina 5 cuadras y ya le empieza a doler fuerte el pecho como si lo estuvieran apretando. Se sienta, se le pasa. Esa es la famosa angina de pecho. Dolor transfixiante, el dolor lancinante que habíamos dicho, es típico de la pancreatitis aguda. Duele hacia adelante, atrás y no te deja respirar. Dolor exquisito o hiperalgesia, este dolor de la neuralgia del trigémino, por ejemplo. La neuralgia del trigémino no te deja, digamos, vivir y no te deja tocar nada. Donde vos tocas la hiperalgesia te vuelve loco, o sea, no podés usar, por ejemplo, sombrero, acostarte de este lado en la almohada, nada, no querés que te toque nadie. Y el médico cuando va a hacer la examinación, apenas apoya los dedos, el paciente ya está con un dolor gritando. Entonces, ese es un dolor exquisito, tipo neurálgico. Después tenemos otros dolores, otros, como para saber, fulgurantes, desgarrantes, terebrantes. El terebrante o taladrante es típico del dolor de muela.
Es un dolor que no te deja estar. Es un dolor que parece que te estuvieran clavando. Por eso se llama terebrante o taladrante, porque parece que te estuvieran clavando, agujereando con un taladro hacia el hueso y no te deja estar y no cede con nada. Entonces es uno de los peores dolores, el dolor de muela. El dolor pulsátil, el dolor típico, por ejemplo, de la cefalea migrañosa. Bien, muy bien. Hay factores que, bueno, que atenúan o no el dolor, pero bueno, eso es, digamos, escapa a la terminología médica. Bien, fiebre. Fiebre es la otra gran causa de consulta, ¿no? Y que vamos a ver mucho en, en las zonas de guardia, recepción de la clínica o sanatorio. Más en época de pandemia, como la época actual, donde generalmente la fiebre o temperatura corporal aumentada asusta mucho a las personas, ¿no? Entonces, por más que nosotros estemos en cualquier área, lo vamos a escuchar mucho, mucho. La temperatura, bueno, nosotros en el cuerpo tenemos una temperatura de 37 grados aproximadamente, que va y se regula entre 36, 5, 37, que es lo típico, y si uno tuviera que hacer una generalización. Más de 38 se define como fiebre o hipertermia. Entonces, entonces, cuando recibimos una persona que dice vengo por fiebre para que me vea el doctor o para que me atiendan en la guardia, uno que le pregunta si se la midió con termómetro, porque hay veces que uno tiene la sensación del calor, ¿sí? De tener el cuerpo acalorado, porque puede hacer que hayan 40 grados afuera y uno se siente sofocado, pero no porque tenga fiebre o temperatura corporal aumentada, sino porque, bueno, hace calor en el ambiente. Ahora, para decir que tiene hipertermia, fiebre, tiene que haberse tomado la temperatura o la tenemos que tomar en la guardia o lo que fuere y constatar más de 38 grados centígrados. Entonces, esta temperatura está regulada por el sistema nervioso central porque nuestros órganos, porque somos animales de sangre caliente, funcionan a cierta temperatura. Entonces, así como decimos que por encima de 38 es hipertermia, hiper de mucho, termia de temperatura, por debajo de 35 hablamos de hipo, debajo, termia. Hipotermia es una alteración de la temperatura corporal donde sufren todos los órganos y puede haber daño irreversible y se caracteriza mucho por por la exposición al frío prolongado. Por ejemplo, cuando las personas viajan a la cordillera, están en la nieve, haciendo montañismo y se quedan varados, atrapados y mueren de hipotermia. O las personas que se bañan en las aguas de deshielo, típicas de las cordilleras. Acá nosotros, bueno, en muchas partes del mundo, pero en Neuquén, en la zona de la cordillera, hay muchas excursiones, muchos lagos donde las personas se pueden bañar y generalmente quien no conoce piensa que no es peligroso. Pero acá en la cordillera ocurre lo siguiente. En el día puede estar muy lindo y ser pleno verano, pero en la noche siempre hay un frío intenso muy fuerte. Siempre.
no importa que sea verano. Entonces, este frío intenso puede agarrar a las personas a la intemperie, con una carpa no preparada, o a las personas, por ejemplo, caminando en el medio del bosque, y rápidamente empieza a disminuir la temperatura y al no tener el abrigo correspondiente o no poder refugiarse, lamentablemente empiezan a perder capacidades eh, eh, corporales, pierden el conocimiento y algunos fallecen, lamentablemente. Y en invierno las grandes nevadas, grandes heladas, generalmente también afectan y matan, o bueno, por lo menos llevan a que se internen personas, si es que se los puede rescatar, con la salud muy comprometida por hipotermia. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la fiebre? Bueno, la fiebre es una respuesta del cuerpo por mediadores de la inflamación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro recibe la señal química de que hay algo que se está inflamando en el cuerpo o que hay microorganismos atacándolo y aumenta la temperatura corporal para tratar de afectar el crecimiento de esos microorganismos. Pero obviamente el cuerpo también sufre ese aumento de temperatura, lo cual es grave para el cuerpo. Entonces trata de regularlo. Las personas, cuando digamos no se puede regular y sigue aumentando la temperatura, generalmente toman un antitérmico, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, paracetamol. No lo logran bajar, acuden a la guardia. Entonces, en la guardia se hace, o bueno, se intenta hacer un buen examen físico, un examen de laboratorio, de sangre, etcétera, para determinar la causa de la fiebre, ¿no? Hay muchas causas de fiebre, generalmente son las más comunes las infecciosas. Bueno, como decíamos en nuestra situación actual, las virosis, enfermedades virales, ¿no? Pero también puede ser que el paciente tenga una neumonía por neumococo o que tenga una infección urinaria que es muy frecuente, y otras cuestiones, ¿no? Otro tipo de infecciones. Bien, ya dijimos que hipertermia, ¿sí? Es justamente aumento excesivo del calor corporal. Siguiendo, bueno, con el glosario médico. Ahora, hay una patología que es frecuente en el verano, en la época del año en la que estamos, que es el golpe de calor. El golpe de calor es un aumento de temperatura corporal con una deshidratación y pérdida de conocimiento. Cuando nosotros leamos el paciente fue internado por un golpe de calor severo, evidentemente ya sabemos que es una patología. Golpe de calor no es una terminología vulgar social. No, eso es la definición de un síndrome patológico. ¿Sí? Después tenemos hipertermia maligna, que es una hipertermia que no cede con el tratamiento. ¿Sí? Después tenemos otros tipos de hipertermias, como hipertermias hormonales, por ejemplo por exceso de hormona tiroidea, hipertermia hipotalámica, por alteración del sistema nervioso central, por un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son hipertermias. Bueno, tenemos lo que la gente llama me sentía acalorado y ahora me siento bien. Bueno, eso no es fiebre, eso fue un pico febril aislado en un momento. En un momento. Lo otro es no un pico febril, sino que subió a 38 y permaneció en 38. Eso se llama fiebre continua o sostenida, que es distinto a haber tenido un pico febril. Sí, que no es
tan grave ni patológico. La fiebre continua habla de que hay algo subyacente, patológico, que hay que encontrar. El pico febril puede ser por cualquier otra cuestión, que no sea tanto patológica. Puede ser por el ambiente, puede ser por un pico de estrés, etcétera, 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 ¿no? Bien. Perfecto. Muy bien. Bien. Estos son, digamos, los enfoques que nosotros tenemos que tener, el conocimiento del glosario, a la hora de recibir un turno o un paciente que viene a pedir un turno por fiebre, ¿sí? Solo para que más o menos quede claro de que las causas de fiebre son muchas, tenemos, por ejemplo, causas infecciosas, ¿sí? Que pueden ser bacterianas, virales, parasitarias, etcétera, etcétera. Neoplasias o cánceres, ¿sí? Que son muchos, también pueden producir fiebre. Enfermedades autoinmunes, enfermedades que se llaman enfermedades del colágeno, que hay muchas enfermedades, e incluso puede haber fiebre por reacciones adversas a fármacos, inflamaciones, trombocitopenias, hematomas. Una persona que tiene un gran hematoma y tuvo un gran golpe puede tener fiebre por la inflamación que eso genera, o si se colocó una vacuna también puede tener fiebre por el proceso inflamatorio de la reacción a la vacuna. Esto es para completar el glosario en cuanto a fiebre, ¿sí? Siempre es más fácil verlo relacionado, porque si no uno es como que se pierde leyendo muchas palabras que no le encuentra un sentido lógico, ¿no? Muy bien. Nosotros en el día de hoy hemos terminado nuestra clase, nuestra primera clase de terminología médica. Vamos a continuar en la siguiente a partir de lo que es disnea como signo y como palabra de nuestro nuevo glosario médico. Y bueno, en principio les pido que por favor lean o repasen lo que hemos aprendido hasta ahora, que ha sido bastante. Tenemos 8 clases por delante, esta es la primera, nos quedarían 7 más, de todo lo que es terminología médica, glosario médico, términos científicos, aplicados, terminología aplicada, para, bueno, justamente profundizar nuestro trabajo y digamos, profesionalizarlo en lo que es el secretariado de clínicas de sanatorios y clínicas, el secretariado de sanatorios y clínicas. Así que bueno, por ahora nos despedimos, les deseo unas muy buenas noches, tardes, les deseo, bueno, una muy buena semana. Desde ya estamos en contacto por cualquier pregunta y bueno, espero verlos pronto y que bueno, que las clases sean muy efectivas y bueno, sobre todo también entretenidas. Un abrazo muy grande y hasta luego.